Queremos empezar este episodio de ¿Qué te pasa, calabaza? Haciendo la siguiente aclaración. Durante el episodio nos referimos al autor Billy Martin con pronombres incorrectos. Esto desde nuestro desconocimiento y falta de investigación. El autor del libro del cual hablamos el día de hoy comenzó su transición de género en el año 2010 y el libro se publicó bajo su nombre anterior, Poppy C. Bright, en 1996. Aceptamos nuestra equivocación y queremos asegurar que esto no volverá a suceder y nos informaremos más para futuras ocasiones. Gracias. Bienvenidos a ¿Qué te pasa, calabaza? Un podcast en el que cada martes yo, Bernardo, y yo, Begoña, les platicaremos de lo mejor del entretenimiento de terror. Comenzamos. El día de hoy les traemos ¿cómo decirlo? Les traemos un tema muy interesante. Ya saben que generalmente hablamos de cine o de tele, pero ocasionalmente nos gusta hablar acerca de libros. Y el día de hoy les venimos a hablar acerca de un libro en específico y para esto tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Neri Lensher. ¿Cómo estás, Neri? ¿Qué tal? Muy bien, Begoña. Aquí con ustedes, la querida audiencia de ¿Qué te pasa, calabaza? Y muy contento por estar aquí. También con Bernardo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad, este es un episodio muy especial porque aquí nuestro invitado Neri se tomó el tiempo y la dedicación de leer un libro para ustedes y investigar acerca del tema. Y es la primera vez que hablamos sobre asesinos seriales. Uh-huh. Entonces, pues Neri nos va a platicar sobre este libro. ¿Por qué no nos cuentas, antes que nada, un poquito sobre ti, a qué te dedicas? Gracias, sí, claro. Pues bueno, para la audiencia, yo soy Neri Lensher. Soy pues prácticamente quien le da vida y pues, ¿cómo decirlo? Pues le da vida y presencia a mi canal de podcast de Somaníacos. Este canal pues está principalmente en Spotify, tanto como en Apple Podcast, como en Google Podcast. Y pues bueno, en varias plataformas. Y pues bueno, principalmente pues mi canal se trata sobre historias de terror, pero no las hago como tal historias, las hago como estilo radionovelas actuadas y le damos ese estilo como si lo estuviéramos viviendo, como si estuviéramos dentro de la historia, haciéndolo más inmersivo, haciéndolo como con efectos de sonidos, lo estamos haciendo pues prácticamente muy dinámico y pues bueno, la musicalización, la sonorización, todo para que cuando lo escuchen, pues literal no solo estén oyendo una historia de terror, estén viviendo la historia de terror. Y pues bueno, principalmente de eso trata mi podcast. Hablamos de diversos temas de terror, de misterio, de libros igual. Hablamos igual como conspiraciones, temas de interés y de misterio. Y pues bueno, yo ahorita actualmente pues me dedico a estos podcasts y pues ya tiene bastante, ya tiene como desde el 2012, pero ya le fui dando forma desde el 2019 más o menos. Y vamos por la tercera temporada, ya estamos. Estamos por la tercera temporada en octubre. Ay, qué increíble. Muchas felicidades, la verdad es que es un proyecto padrísimo. Aquí en este podcast nos encanta mucho ese tipo de contenido, así que felicidades por tu proyecto. Sí, qué padre que lo estás haciendo crecer tanto y que le estás dedicando tanto de ti a este proyecto tan interesante. No, pues muchas gracias. Y de hecho va a haber sorpresas y voy dando así como a ustedes, querida audiencia de ¿Qué te pasa, calabaza? Como la exclusiva. Va a haber una serie especial en octubre que pues bueno, ya habíamos escuchado anteriormente un tema que era pues el mundo gótico, pero pues bueno, aquí quiero rescatar que también pues dentro del mundo gótico pues hay también la parte de la música y luego a veces las canciones tienen este tipo de historias bastante lúgubres en ese estilo de géneros y he querido rescatar canciones tan icónicas como de Rammstein, de Marilyn Manson, de Deftones y más bandas y sacar canciones icónicas de ellos en cuestión a historias. Entonces, no les cuento todavía mucho porque pues quiero que sea sorpresa. Esto es como premisa para ustedes, audiencia de ¿Qué te pasa, calabaza? Pero créanme, se va a poner bastante bueno porque son canciones que ustedes escuchaban, pero no se imaginaban que trataban de eso o que la historia podía darse a eso. Está padrísimo. Ya queremos escucharlo y aparte más en esa época de octubre,
Así que con todo, nos avisas en cuanto esté y lo promocionamos también. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues bueno, ahora sí creo que después de esta introducción y presentación tuya, creo que podemos entrar al tema que nos atañe hoy, que es este libro que justo como dijo Bego, nos hiciste el favor de leer para nuestra audiencia. Entonces, ¿por qué no nos platicas de qué libro se trata? Claro que sí. Pues el libro que yo leí se llama El arte más íntimo, de la autora Poppy Zeta-Bride. Que bueno, principalmente actualmente ya no la encuentran como Poppy Zeta-Bride. La verdad, soy honesto, desconozco cómo se cambió el nombre, pero bueno, es una escritora bastante, bastante buena. De hecho, dentro de su antología o toda su carrera literaria, ha hecho colaboraciones tanto como uno de los libros también muy icónicos de ella que se llama El alma del vampiro, y también tiene un libro que es como del cuervo. Bueno, la parte del cuervo, no sé si reconozcan, perdón, la historia en donde sale Brandon Lee, la película del cuervo, pero pues bueno, bajada como historia. Y de igual manera tiene una recopilación o como una antología de esta Courtney Love, la esposa de Kurt Cobain. Y pues bueno, es una escritora bastante, bastante brutal. Y yo cuando leí este libro, la verdad es que yo me fui para atrás. La verdad es que es uno de los libros que considero que no tiene, pues, nada que ocultar. Es un libro tan, ¿cómo decirlo? Tan transparente, tan a lo que va, que la verdad es que hay momentos en donde el libro excede las expectativas y dices, wow, o sea, no puedo creer que esté leyendo, perdón, este tipo de historias y que sean tan descriptivas. O sea, la verdad es que te parece que estás leyendo algo que sí sucedió. No sé si nos comentaste el título. Sí, el libro se llama El arte más íntimo. El arte más íntimo, sí, perdóname. Sí, y pues bueno, principalmente el libro está inspirado en dos asesinos seriales de la vida actual, o bueno, de la vida real, que son Jeffrey Dahmer y Dennis Nielsen, dos asesinos que pues bueno, o sea, la verdad, son unos asesinos que dentro de lo personal han marcado mucho como el estilo de inclusive mi canal. Creo que este libro fue el que dio como inicio a mi canal, como que influyó un poco el generar o crear mi canal o este tipo de proyectos, porque yo cuando empecé prácticamente a conocer este tipo de historias, a conocer estos perfiles de asesinos y sobre todo que creo que uno de los asesinos que yo considero que es el más despiadado, que es Jeffrey Dahmer, vaya, yo me quedé súper asombrado de la crudeza y la crueldad de los crímenes del señor Dahmer. También Dennis Nielsen comparte muchas similitudes con Jeffrey Dahmer, pero considero que en crudeza y en crueldad Jeffrey Dahmer es muy, muy cruel, es muy despiadado, porque creo que sí hacía como más lenta la agonía de sus víctimas. ¿Por qué no nos platicas antes de entrar en el libro como un poquito más acerca de estos dos asesinos? Claro que sí. Pues bueno, Jeffrey Dahmer. Bueno, yo empezaría con él porque pues la verdad es que me urge o bueno, siento como la necesidad de hablarles de este asesino porque vaya, siempre ha sido como cuando abordo estos temas, no sé por qué siempre quiero abordar a Jeffrey Dahmer. Yo creo que por lo mismo de lo impactante de sus crímenes y de su caso. Pero bueno, vamos a iniciar con él. Jeffrey Dahmer es un asesino que es de Milwaukee. Esta persona, pues desde muy temprana edad, pues empezaba a demostrar como esos instintos, esos dotes asesinos. De hecho, se cuenta o bueno, relata también por parte del mismo padre de Jeffrey Dahmer, que él tenía una fijación por recoger cadáveres de animales que estaban muertos en la carretera. Se los llevaba a su casa y ya estando ahí los empezaba a embalsamar o inclusive descuartizar y conservar pequeñas partes de los cadáveres de los animales y los guardaba en frascos con, pues no sé si era como tipo agua o alguna sustancia para preservarlos. Pero realmente el papá de Jeffrey Dahmer no lo veía algo malo. Y yo digo ahí, pues, ¿cómo no vas a ver algo malo, no? Ahí. Pero bueno.
Sí, no, bueno. Ahí claramente podemos ver un papá que no se interesaba ni siquiera en lo más mínimo por los intereses de su hijo. Dijo, qué bueno, le gustan los animalitos. Le gusta la ciencia, qué padre. Sí. Y vaya, o sea, realmente se me hace, pues, un punto ahí como que le dicen banderas rojas, unas banderotas rojas que yo digo, pues, o sea, están mostrando un interés muy mórbido por la parte de los cadáveres y más de los animales. Y de hecho, también relatan que hubo un tiempo en donde su papá y él entraron como en esa discusión porque era tanto la fijación de Jeffrey por conservar estos animales que empezó como en un granero, como en un ático, no recuerdo muy bien, pero realmente tenía como en un lugar en donde guardan las escobas y toda esa, como bodega, empezó a llenarlo y almacenarlo de muchos cadáveres de muchos animales. Entonces, era tanta la cantidad que empezaba ya a penetrar en toda la vivienda, pues el aroma, pues ya descomposición y todo lo que tenía de los animales. Posteriormente, Jeffrey Dahmer tiene, pues, ese interés, porque ya entra como a la secundaria. De hecho, hay una película muy buena que se llama Mi amigo Dahmer, que se las recomiendo a amigos de ¿Qué te pasa, calabaza? Que de hecho retrata mucho la vida de Jeffrey Dahmer en la secundaria. Cómo él, para inclusive encajar, adoptaba ese alias como del payaso de la clase y toda la gente le decía cuando algo hacía, es que hizo un Dahmer. O sea, si hacían algo gracioso, ya asociaban eso gracioso y ya se volvía como por decir, aquí en México ya decimos cantiflar, que es prácticamente como dar a entender que estamos hablando por hablar y no estamos llegando a un punto. Era lo similar con Jeffrey Dahmer, decía, es que hizo un Dahmer. Y era tanta su forma de ser de Jeffrey Dahmer que la gente empezaba a tratarlo bien, pero él mismo en su forma de ser se iba retrayendo. Entonces, no era una persona que prácticamente pues lo trataran tan mal. Obviamente, pues es la secundaria, creo que a todos nos ha tocado que por lo menos en algún momento nos hayan hecho bullying, pero no era una persona que lo trataran tan mal o haya sido el acoso tan marcado hacia él, pero sus compañeros lo recuerdan como una persona sumamente rara, pero divertida. Una persona que adoptaba ese alias del payaso de la clase. Posteriormente, eh, encuentra un compañero que pudo haber sido su primera víctima, pero pues no la mata porque pues prácticamente pues lo invitó a su casa. Él estaba ya demostrando esos tintes sobre pues preferencias hacia el mismo sexo, pero pues prácticamente creo que considero también que Jeffrey Dahmer como que en ese momento no se sentía tan preparado y aún no sabía muy bien cómo encontrar o darle forma a lo que realmente era su instinto que tenía. Entonces, pues no lo mata, de hecho van a su casa, se beben unas cervezas, pero cuando ya estaba a punto de hacerlo, lo deja ir. Posteriormente tiene, no recuerdo si es con él mismo o si es con otra persona, pero tiene otra vez un encuentro con un compañero que prácticamente es como de los chicos que practican fútbol americano y pues va a la casa de él y empiezan a beber unas cervezas. Jeffrey como que quiere tener como ese contacto, pues de darle un beso a su compañero, pero pues obviamente recibe el rechazo de él. Y en ese momento, pues como que tienen ese forcejeo y en ese lugar, pues como él practicaba fútbol americano, pues había una pesa y con esa pesa lo mata. Y es ahí en donde pues ya empieza Jeffrey Dahmer a tener ese despertar con los asesinatos. Si hablamos de Jeffrey Dahmer, nos podemos aventar todo un capítulo entero. Yo creo que me voy a enfocar más que nada también en uno de los factores que me impactó de Jeffrey Dahmer, que a sus víctimas normalmente eran puras personas, hombres, pues digamos, como de una etnia afroamericana. Y pues obviamente en esa época que eran los ochentas, pues no era muy, pues que la justicia los favoreciera a ellos. Y eso perpetuó que prácticamente o desencadenó que Jeffrey Dahmer pudiera salir impugne de muchas ocasiones en donde pudo haber sido aprendido. Pero ya saben, la policía pues no iba a hacer su trabajo bien, ¿no?
O sea, lo tienen enfrente, pero no iban a hacer su trabajo. Casi ya lo tenían con el cadáver, pero no lo agarraban. O sea, lo dejaban ir. Entonces, sí, es que es algo increíble. O sea, en serio, si se ponen a investigar sobre la vida de Dahmer, es casi así como caricatura, ¿no? Así de, ¿y usted qué trae ahí? La basura, ¿no? Y así en forma de cuerpo, ¿no? Y así de, sí, pásele, señor, pásele. Tiene razón, sí, la basura y en forma de cadáver, ¿no? La bolsa toda negra, ¿no? Y es que digo, es increíble, ¿cómo puede ser posible que la policía en Milwaukee, creo que tuvo 2 ocasiones en donde lo pudieron aprender, no lo hicieron? Y entonces Jeffrey Dahmer se volteaba al lado opuesto donde estaban los policías y se reía y se echaba a correr. Sí, es que es increíble, o sea, y los policías eran como pues el típico policía cliché de caricatura, todos tontos. Y es increíble porque, o sea, Jeffrey Dahmer sí era una persona ya en esa época ya de su adultez, muy, muy extraño. De hecho, él invitaba a sus víctimas a su casa con el pretexto de tomarles fotos, porque pues él decía que era como este tipo de fotógrafos de modelos. Entonces, pues obviamente las personas a las que invitaban, pues iban con la esperanza de poder prácticamente pues destacar en el modelaje. Y pues a lo mejor no en el modelaje, porque había ocasiones en donde les llegaba a gustar Jeffrey y decían, pues bueno, es un chavo agradable, es guapo y pues me voy con él, ¿no? Y pues no, la verdad es que los encadenaba y los drogaba y prácticamente pues ya drogados ya no volvían a despertar porque con un taladro les hacía un hoyo en el cráneo y les echaba gotas de ácido para que poco a poco el ácido fuera carcomiendo el cerebro de las víctimas y él los llamaba como sus zombies personales. Madre. Entonces, la agonía, no, sí, y es que la agonía era enorme, o sea, no morían al instante, pasaban una agonía de semanas y ya cuando realmente el cadáver estaba totalmente, o bueno, ya estaba muerto, digamos, su víctima, el cadáver prácticamente lo mutilaba, cortaba partes del cuerpo y se las comía. Madre mía. Sí, realmente creo que... El paquete completo. Se echaba un taco de ojo y luego uno de lengua. Literal. Sí, y pues prácticamente pues eso es lo que a mí me impacta de Jeffrey Dahmer. Digo, la verdad es que yo sí los invito a audiencia de ¿Qué te pasa, calabaza? Que investiguen más de Jeffrey Dahmer. Digo, la verdad es que se podría hacer inclusive tengo una historia en donde prácticamente hablo de él. Y pues la verdad sí, es un mundo en cuestión a todo lo que es solamente el caso de Jeffrey Dahmer. ¿Y nunca lo atraparon? Sí lo atraparon. Realmente cuando lo atraparon, o sea, fue el horror. Inclusive los policías describen que fue impactante ver todos, habían botes, en serio, botes grandes con cuerpos en descomposición en ácido, cabezas y partes de cuerpo en el refrigerador, una sartén prácticamente ya con pedazos que estaba cocinando. No, o sea, es un lugar que prácticamente lo describían como la casa del terror porque estaba plagadísima de cadáveres e inclusive cuando pasan las luces estas como fluorescentes, no, pues el lugar estaba repleto de sangre que se quedaba, porque obviamente a pesar de que esté limpio, pues se queda como esa mancha. Y no, era un lugar, la verdad, horrible, o sea, un buen de cadáveres y la verdad es que sí fue impactante ver todos esos cadáveres y que se los comía aparte, ¿no? O sea, increíble. Sí, qué impresión. Yo no sabía que era caníbal. O sea, como que había escuchado su nombre, pero no me había como que metido a investigar su historia. Está impresionante. Sí, yo tampoco sabía la parte de que era caníbal, pero sí medio sabía que era como uno de los asesinos seriales más notorios. Sí, de hecho, actualmente los consideran a él, a Ted Bundy y a John Wayne Gacy, que también ya hay una serie ahí en Netflix, que son como los 3 pilares que dieron como forma al concepto del asesino serial norteamericano en forma como tal. Pero sí, realmente Jeffrey Dahmer estaba muy demente, muy demente. Yo creo que ahí cuando yo lo escuché y empecé a investigar, no, sí me quedé impactadísimo de Jeffrey Dahmer. Sí, no, qué impresión. ¿Y por qué no nos platicas ahora sobre Dennis Nielsen? A él sí, de verdad no lo he ni escuchado. Sí, de hecho,
lo curioso de Dennis Nielsen es que, pues bueno, más adelante voy a ir contando sobre esa época, pero es que fue opacado por muchos más asesinos que fueron saliendo inclusive en esa oleada de asesinos seriales, la época dorada de los asesinos seriales. Pero bueno, Dennis Nielsen tiene ese perfil de asesino carismático, una persona, pero bueno, cuando lo ves en persona, lo ves como el típico señor X, así como de, es una persona normal. Creo que trabajaba para el gobierno de Inglaterra porque él era inglés y no te imaginabas que esa persona pudiese ser un asesino o que albergara dentro de él esos instintos asesinos, ¿no? Pero él, igual que Jeffrey Dahmer, asesinaba a gente de la comunidad homosexual en esa época. Y de hecho, mucha gente describe, porque él vivía en un departamento en Inglaterra y decían que constantemente se tapaban las tuberías de esos departamentos, se tapaban constantemente y se quejaban mucho del olor que despedían pues las cañerías, ¿no? Hasta que un día, pues digamos que el dueño de los departamentos manda a un trabajador que limpiara las tuberías, y fue como empezaron descubriendo restos de cuerpos. Ahí pues no se lo adjudicaron directamente a Dennis hasta que pues fueron preguntando, porque obviamente hablaron a los policías que siempre eficientes los señores policías. Les hablan a la policía de Inglaterra y empiezan a investigar o preguntar a los inquilinos del departamento si ellos sabían algo, si habían escuchado algo, si habían notado algo dentro fuera de lo normal, ¿no? Fuera de lo común en los últimos días. Hasta que llegan al último piso, tocan la puerta. De hecho, lo describen así, que estaban tocando la puerta y en ese momento iba llegando Dennis. Iba llegando, yo creo que de trabajar. Y le dicen, oiga, tiene un minuto, queremos preguntarle sobre pues, lo que acaba de ocurrir, que acabamos de encontrar un cadáver aquí. Y el señor, o sea, sí quitado de la pena, les dice, sí, pasen, adelante. Entran y se quedan así como de, pues bueno, normal, ¿no? O sea, pues alguien más que nos va a decir, pues no sabemos nada y les avisamos. Entran los policías y empiezan a notar como rarezas en cuestión al olor. Y es en donde se empiezan a ver entre ellos. Y no recuerdo si tenía un cadáver en un closet, pero empezaron a preguntarle si podían revisar y él así como de, sí, pues bueno, pues creo que vienen ustedes a averiguar sobre los cadáveres. Y sí, yo los maté. Así quitado de la pena, así como de, pues les ahorro la chamba. Yo soy el que los mató. Inclusive se quedaron anonadados porque dijo, tengo unos aquí justamente enterrados en el piso del departamento. Tengo otros escondidos entre las paredes, entre los muebles y aparte en el patio del departamento, porque había como un patio que era común, como un área común de todas las viviendas de los departamentos. Ahí enterró más. Entonces todos se quedaron así de, ¿le creemos o no le creemos? Sí, súper cínico. Sí, o sea, no sabían qué decir, o sea, y yo creo que también, ¿no? O sea, yo creo que si me dicen, sí, yo maté a alguien, así como de, sí, ¿cómo crees, no? Sí, o sea, no le crees. Sí, claro. Sí, oigan, pues no ocupan que les haga más fácil la chamba. Ajá, y lo peor de todo es que llegan y empiezan a escarbar, porque lo detienen, obviamente, pues como principal sospechoso, lo detienen, empiezan a escarbar. No, pues obviamente sí. Habían un sinfín de restos. Y la pregunta principal que se hicieron los policías es, ¿cómo un asesino serial mató sin llamar la atención? Y es ahí en donde pues prácticamente empieza un debate que considero que inclusive dentro del mundo de los asesinos seriales ha sido también muy, muy polémico, que es el instinto de asesino o el instinto asesino
pues no reconoce preferencias sexuales ni tampoco reconoce si eres rico, si eres pobre, si eres listo, si estudiado, nada. O sea, el instinto asesino le puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Entonces es en donde se dan cuenta que él, como prácticamente mataba gente homosexual, gente que vivía en la calle, gente que prácticamente su familia le dio la espalda por haberse eh, identificado como homosexual en esa época, pues era gente que no la buscaba nadie, era gente que inclusive si tú ibas a la policía, por eso decía lo de la policía eficiente. Por ejemplo, si yo fuera una persona en los 80s homosexual y voy y le digo, es que este señor me quiere matar. ¿Y qué hacía en su casa? No, pues es que me invitó unos tragos y pues somos novios. Ay, ¿qué se me hace que es mentira? Ay, no, ¿cómo crees que ustedes gays juegan rudo, ¿no? Les gusta hacer eso. O sea, era una manera muy, muy inclusive, ¿cómo podrías decirse? Pues una manera muy clasificatoria, muy despectiva, muy, pues inclusive hasta poco comprensiva de la gente. Discriminatoria, la palabra que quiero buscar es esa, discriminatoria, porque clasificaban o entraban como en un mundo de, es que eres gay y pues tú te lo estás buscando, ¿no? Claro. Entonces, pues obviamente la gente moría y nadie las buscaba. La policía obviamente decía, ah, no, es que se desapareció tal, es que es gay, de seguro anda con otro cuate o anda en la calle drogándose o anda haciendo esto. Entonces no los buscaban. Por eso Dennis mató a sin fin de gente dentro de la comunidad homosexual. Y pues bueno, ya en la cárcel es en donde empieza a grabar cintas que pues va demostrando de su vida de Dennis. Y bueno, muchas personas se preguntan, bueno, ¿qué pasado tiene este señor? ¿Por qué lo hizo? Pues prácticamente el señor no tiene ningún pasado turbio. O sea, parece ser que lo hizo por el mero gusto de asesinar. No, qué susto. Y bueno, pues son algo que estos dos asesinos tienen en común. ¿Por qué no nos cuentas ahora sí un poco qué enfoque le da la autora sobre estos asesinos? Claro, pues bueno, Dennis Nielsen es en donde creo que saca el personaje más principal, que se llama Andrew Compton. Este personaje igual es inglés y es un personaje con una frialdad y con un porte que inclusive tú lo escuchas, bueno, pues es inglés, ¿no? Ya saben el cliché inglés, ¿no? Todo refinado el señor, ¿no? Pero él describe que el hecho de matar era un arte muy, muy íntimo. Por eso le da al libro ese título. Él lo ve como ese arte que solamente él puede entender y él solamente puede ejecutar. ¿Por qué? Porque inclusive el libro, bueno, empieza que él está en la cárcel y empieza a recordar cómo mataba a los homosexuales en esa época y que les llamaba pues prácticamente sus chicos. Y el personaje de Andrew Compton tenía como el alias o el sobrenombre del Eterno Fritión. Entonces, prácticamente es en donde tiene esa similitud con Dennis Nielsen, en que pues son ingleses, en que inclusive la policía no lo catalogaba como un criminal por lo mismo de que matamos homosexuales, pero cuando lo cachan, pues igual, pues eran personas que invitaba a su casa y no las dejaba salir, prácticamente ya estaban muertas, ¿no? Ya no salían nunca de ahí, era por eso que le daban el mood del eterno anfitrión. Y el libro empieza su clímax en donde el asesino Andrew Compton se escapa fingiendo su muerte. Está súper increíble, o sea, yo sé que van a decir, ay, ¿cómo lo logró, no? Pero está increíble y dentro de cómo lo resuelve la escritora se me hace muy, muy bien hecho. O sea, fingir la muerte en una prisión de alta seguridad y cómo va describiendo y va desarrollando la personalidad de Dennis Nielsen como un asesino muy metódico que tiene arraigado esta parte como que ya lo ve como algo más profesional, ¿no? Ya lo ve como lo dice ese arte. Me lo va desarrollando muy bien esta Publicity Right y es ahí en donde prácticamente tiene esa inspiración con Dennis Nielsen. El otro asesino, Jeffrey Dahmer, lo tiene inspirado en el personaje Jay Barney, que prácticamente él igual él es estadounidense y él es la persona tímida, retraída, que
en el libro va denotando como esas conductas, no ha llegado a matar, pero va denotando esas conductas y se va dando cuenta Jay que tiene ese instinto por la violencia al punto de llegar a matar. Y pues bueno, yo les puedo decir, para no spoilear tanto, llegan a converger de Andrew Compton y Jay Barney, y pues ya juntos ellos dos hacen un zafarrancho increíble. Tiene muchas similitudes en los hechos y en los crímenes, tanto como de Dennis Nielsen como de Jeffrey Dahmer, que inclusive yo a veces, si no es por los nombres, pensaba que estaba así escuchando qué hubiese pasado, ¿sí? Jeffrey Dahmer hubiera conocido a Dennis Nielsen. Pues suena muy interesante de por sí esta, pues como dices, justo como que esta amalgama de ambos asesinos y que se ve como plasmado en la trama. Bueno, pues, o sea, ya como que en un poquito la parte más técnica, ¿dónde pueden encontrar este libro y en qué formatos? Porque me imagino que lo deben de poder encontrar a lo mejor en Amazon, en las librerías, ¿no? Sí, mira, la verdad es que en librerías ha sido un tema. De hecho, yo el ejemplar que tengo me considero afortunado que lo encontré aquí en la Ciudad de México, ahí en donde está la calle de Donceles, donde está todo esto de fotografía y todo esto. Uh-huh. También hay como librerías y pues ya sabes, son los libros que venden como de segunda mano. De hecho, cuando yo lo encontré, de hecho no conocía nada del libro y fue así como de wow, o sea, este libro es increíble. Sí encuentras el libro en formato como virtual, como digital, pero creo que está en la aplicación de Script. Creo que sí se llama así la aplicación. Y pues bueno, ahí lo pueden encontrar, está en español, pero si no, pues tendrían que buscarlo tanto como en Amazon o de importación, porque creo que también en España está, pero no sé si sea primeras ediciones o reimpresiones. El que yo tengo, de hecho, muchas personas si conocen el libro, sabrán que hay varias portadas, pero la portada que tengo es la más clásica, la más icónica, en donde pues prácticamente salen unos pinceles manchados de sangre con un bisturí. Y esa es como que la portada más icónica y creo que de las más bonitas. De ahí en fuera pues ya hay portadas un poquito más, menos llamativas, pero lo pueden encontrar tanto como en Script o lo pueden encontrar ya sea de importación, tanto en Amazon y pues sí, creo que serían los únicos lugares en donde yo considero que lo pueden encontrar. De hecho, yo he intentado adaptar el libro a un formato como radionovela, pero pues bueno, ya saben, es difícil por cuestiones de licencias. Estaría padrísimo que lo pudieras lograr eventualmente. Sí, tendría que hablar con la señora Poppy Setterbright o bueno, con el señor ahora, ¿verdad? Pero sería un permiso muy, muy, muy padre que me lo dieran. Estaría cool, la verdad. Sí, ojalá que en algún momento lo puedas llevar a cabo. Sí, y es que la verdad, a la gente que se lo he recomendado, porque he prestado el libro, ahí sí soy como con mucho cuidado cuando lo presto, porque pues trato como de prestarse a la gente de confianza. Chicos, no presten sus libros, esos no se prestan, a menos que sepas que te los van a regresar. Los libros no se prestan. Sí, a menos que sepas que te lo van a regresar, pero realmente casi yo soy muy, como casi no los presto. Pero bueno, sí, presten el tesorito todo lo que quieran, pero los libros no se prestan. Y la gente que lo ha leído, que se los he prestado, no, están enamorados de esta historia porque inclusive Poppy Setterbright tiene algo, y de hecho es lo que decía, que creo que este libro influyó mucho en mi canal. Y algo que yo he intentado meter mucho en mi canal es como mucha amalgama con la música, porque en el libro de Poppy Setterbright de por sí, aparte de que las escenas están muy bien descritas, o sea, no tiene tapujos en describir muy gráficamente lo que está pasando, los hechos, y la verdad es que luego a veces hasta lo estás leyendo y te lo imaginas en la mente y lo ves bien gore. Y aparte te ponen el libro y de fondo se escuchaba la canción de la banda Nine Inch Nails y la canción era tal y se escuchaba desgastado el radio y entonces yo parecía que a mí me daban como instrucciones de ve, ponte la canción de los Nine Inch Nails y mientras estás leyendo esto, escúchala. Y le daba esa ambientación mientras leía y yo decía, wow, esto es una experiencia increíble. O sea, ¿cómo te vas a imaginar que un libro te describa también hasta lo que se está escuchando en el entorno, ¿no? Y le da como esa aura de soundtrack mientras lees. Entonces, wow, yo me enamoré de ese libro por eso.
y fue como yo intenté hacer lo mismo con mi canal, como de las historias que empataran o que como que se combinaran o hicieran una fusión entre lo que escuches y la música, ¿no? Que dieran ese feeling de soundtrack. Entonces, no, wow, es un librazo, la verdad es que considero que si lo encuentran, lo van a amar. Yo se los garantizo. La verdad se me antoja mucho leerlo. Muchas gracias por tomarte el tiempo, por acompañarnos. Y bueno, antes de irnos, te queríamos preguntar si tienes alguna historia paranormal que nos puedas platicar. Pues tengo una historia muy, muy interesante. De hecho, pues, bueno, es más o menos entre corta a medio. Pero bueno, yo cuando estudiaba la secundaria en donde yo la estudiaba era en una escuela que ya tenía bastantes años. Imagínense, cuando yo la estudié, que fue como en el 2006, ya tenía la escuela como entre 35 o 40 años de funcionar o de pues estar abierta. Y normalmente en estas fechas que eran como Halloween, hacían un rincón. De hecho, yo recuerdo mucho, con mucho gusto esas épocas, porque inclusive en las materias de español hacían un rincón o como un foro de lectura o de relatos. Entonces todos se sentaban y relataban historias de terror. Pero yo recuerdo que el primer año el maestro de español era el que cerraba con la historia más buena, ¿no? Entonces nos contó que la escuela, hace muchos años, había un niño que estudiaba ahí, pero que sufría mucho porque sus papás, bueno, más bien él vivía con su papá, pero su papá era una persona alcohólica y muy violenta. Entonces el niño pues siempre intentaba evitar la manera de entrar, digamos, como a su casa, y pues inclusive había veces que no iba a su casa, o sea, prefería quedarse con un amigo o quedarse en la escuela, porque eso es lo que pasaba. El niño se quedaba la mayor parte del tiempo en la escuela, y había en un lugar en donde yo estudiaba como un huequito como que va como en la parte de las cisternas en donde se guarda el agua, y ahí se hacía bolita y se escondía y se dormía. Entonces, como era la parte de la cisterna, en las épocas de lluvia se inundaba muy, muy fuerte. Pero como era muy reducido el lugar, pues sí te podías atorar. De hecho, yo recuerdo cuando yo estudiaba ahí que luego a veces nos íbamos a convivir entre los compañeros cuando nos brincábamos las clases. Y sí era muy reducido el lugar, que apenas entraba 2 personas y bien apretados. Y eso era nada más como para esconderse, ¿no? Y pues bueno, cae la casualidad que cae una lluvia muy fuerte y el niño queda atorado ahí digamos como en ese huequito, y se inunda, y pues prácticamente el niño muere ahogado. Pero en ese entonces el niño no sabía que estaba ahogado. El papá, como que ya muy extrañado, muy sacado de onda, pues no sabe qué pasó con el niño, ¿no? Y ya va directamente a la escuela, pregunta. Los niños tampoco saben nada hasta que después, digamos, como la señora que hacía las limpieza y todo, digamos, como los conserjes, es que encuentra el cadáver del niño. Y pues bueno, se generó, digamos, como esa historia en general. Y bueno, se preguntarán a la audiencia, ¿eso qué tiene que ver contigo? Pues bueno, cuando yo estaba en la escuela, mucho antes de que hicieran ese círculo de lectura, yo me brinqué una clase. No lo hagan, porque por eso pasan las cosas malas. Por hacer las cosas malas o brincarse las clases, nos aparecen las cosas que no deberían de aparecer. Entonces yo me brinqué una clase y me fui allá. Yo no sabía ni de aquí, de todo ahora sí que todo el trasfondo, todo el contexto de lo que les acabo de contar. Me fui y me brinqué la clase. Entonces, pues igual, pasa que en esas épocas como por septiembre, que son como las épocas en donde empiezan a llover, pues se inunda. Pero pues obviamente pues yo me voy a resguardar. Y pues veo que dentro de lo que se está inundando veo un suéter del uniforme. Nosotros, digamos que en esa escuela cambiaban los colores y los diseños de los uniformes cada año. Entonces mi color era azul, los de segundo era rojo y los de tercero era como un ¿cómo se podría decir? Como un verde agua, más o menos.
Esos colores que a nadie les gusta de los uniformes, ya saben. Entonces, cuando veo el uniforme es un color café, o sea, nada que ver con los colores del uniforme, pero era de la escuela. Y aparte se veía de esos tipos de uniformes viejos de años. Y yo la verdad es que no le tomé mucha importancia, pero sí me extrañó cuando vi el uniforme. Entonces, cuando termina el maestro, dice que normalmente cuando llueve, ha habido casos de muchas personas que hablan y describen que ven el uniforme del niño, que lo ven flotando, lo ven flotando ahí en donde murió. Y yo me quedo así como de que pasa un trago así como bien helado, así de, ¿y de qué color era el uniforme? Era café, yo así de, no puede ser. No. Sí, y entonces... Ay, pobre niño. No, y pobre de ti está también. muy triste la historia porque tiene un trasfondo muy triste, pero la verdad es que también el trago amargo que yo pasé, o sea, no, dije, wow, o sea, me pasó algo sin saber que era algo malo. No, y es que aparte cuando empezaste la historia yo pensé que ibas a empezar con... No, y la escuela tenía como 30 y tantos, 40 y tantos años y la construyeron encima de un panteón. Sí. Y se aparecen en los baños de los niños el payaso y la bailarina. Sí, claro. Porque después del panteón era un circo. Sí. No, es que te lo juro. Yo sé que se escuchará muy cliché, pero no, la escuela sí tenía una historia bastante amplia, porque pues vaya, varias generaciones habían pasado, pero no, inclusive también eso ya no me pasó a mí, pero me consta porque compartía transporte con un compañero y habían como talleres, era una escuela técnica. Para los que sean de otros países, las escuelas técnicas aquí en México pues les dan talleres, ya sea como mecanografía, contaduría, taller de informática, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí yo tomaba el taller de informática y tenía un compañero que tomaba el taller de mecanografía. Y cuando llega al transporte, llega tan pálido, pero llega así corriendo. Y le preguntamos, ¿qué pasó? O sea, ¿qué te viene persiguiendo? ¿Te van a golpear? ¿O qué pasó? ¿A quién hiciste enojar? ¿O por qué tan alborotado, no? Y él dice que se quedó solo. Literal, ya habían apagado las luces y como justamente ese ya fue en el segundo año de secundaria, apagan las luces, cae el rayo y ve prácticamente así la sombra de un niño, pero cuando cae el rayo se ilumina y se ve todo así como un niño todo azul, así todo pálido, así de, no, pues dice, patitas, ¿para qué las quiero? Y vámonos. Entonces sí, es en esa escuela, pues esa es la historia y pues es lo más cercano que he tenido. La verdad es que no considero que sea tan puyón en esa parte, pero se siente que puede haber todavía muchas cosas más. No soy tan escéptico en esa parte, pero pues esa es mi historia. Muchísimas gracias por compartirla. Y de verdad, gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias por toda la paciencia que nos tuviste. No, al contrario, gracias a ustedes y audiencia de ¿Qué te pasa, Calabaza? Creo que son una audiencia muy, muy, muy bonita. Son increíbles, chicos. Begonia, Bernardo, increíbles. Grandes anfitriones que son. No, muchas gracias. Sí, de verdad que fue un gusto tenerte aquí. Pues bueno, este va a ser un episodio doble, así que la siguiente semana también esperen otro episodio con Neri. Vamos a hablar ahora acerca de un libro que Bernardo y yo leímos. Entonces, pues no se lo pierdan y nada, ¿qué más? Y pues nada, ya lo saben. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like a este video. Si ya están suscritos, píquenle a la campanita para que les avise cada vez que subimos un nuevo video. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la semana que viene. Bye. I'm so scared. Milky Wave Media.